Muchas gracias, diputado Calzada. Primero, no sé si pedir disculpas o hacer un extrañamiento, porque peregriné por 4 puertas, 4 accesos de esta Cámara sin poder acceder y por eso pues llegué media hora tarde, 45 minutos afuera, sin que hubiera posibilidad de acceder, las puertas encadenadas. Me parece que no se merece esto la Cámara de Diputados, que es la Cámara de los Representantes del Pueblo. Pero bueno, finalmente estamos aquí. Agradecerle a la comisión la invitación, la atención que tuvieron con el oficio que les envié, pues para ver si me invitaban después de lo sucedido el domingo y después de que esta comisión pues pasó el informe al Pleno de la Cámara el pasado martes. La verdad es que me hubiera gustado poder asistir, que me hubieran podido escuchar antes y no después de que ustedes en un informe pues hayan sancionado actos que yo no hice o actos que sin tener la información completa ustedes han juzgado. Bueno, quisiera pues empezar por lo primero, cómo estaban, darles un entorno financiero, porque luego se nos olvida cómo ocurrió, en dónde estábamos en aquellos años en los que se decidió la obra pública más importante que ha tenido en este país en los últimos 20 años, que es la línea 12 del metro. En la ciudad teníamos una estrategia para promover el desarrollo económico que tenía que ver con 3 ejes: tener finanzas públicas sanas y una eficiencia en la política local, tener mayor inversión en capital humano, todos los programas sociales y en educación, y desarrollar la infraestructura y los servicios para que la ciudad fuera más competitiva. Logramos varios objetivos en la ciudad. Primero, es la ciudad que contribuye casi con el 57% de la recaudación de todos los impuestos locales que se hacen en el país. La ciudad que menos depende del presupuesto federal y tiene un trato fiscal bastante injusto. Por cada peso que aporta la ciudad a la federación, al ingreso nacional, recibe a cambio menos de 9 centavos. Tuvimos que fortalecer los ingresos propios si se quería emprender una obra del tamaño de la línea 12. ¿Qué se hizo para ello? Bueno, cambiar y modernizar el padrón catastral, fortalecer las medidas de fiscalización. Siempre ocupamos el primer lugar en fiscalización a nivel nacional. Darle el acceso a la tecnología a la gente para que pudiera hacer sus pagos. El 60% de las tenencias se pagan en esta ciudad a través de internet. La modernización de la atención a la ciudadanía a través del sistema financiero y también el cambio de la base de cobro del agua. ¿Qué hicimos también? Algo muy importante para poder, sin lo cual no se podría explicar la existencia de la línea 12, hacer un refinanciamiento de la deuda pública. Este es el refinanciamiento más grande que se ha tenido para una entidad federativa. Ocurrió en 2007, 38,000 millones de pesos, y logramos que esta curva que se alcanza a ver por ahí, en lugar de tener tantos compromisos a corto plazo, logramos que la curva se hiciera a largo plazo. Por lo tanto, se liberaron recursos para poder dedicarlo a inversión, y aprovechando la coyuntura de las tasas de interés, pues se ahorró en valor presente neto a la Ciudad de México varios miles de millones de pesos. Esto es lo que nos ahorramos. Después se ha dicho hasta el cansancio que nos endeudamos en la ciudad. Eso es absolutamente falso. Del periodo 2006 al 2010, la deuda disminuyó 2% en términos reales. En ese mismo periodo, por ejemplo, Jalisco incrementó 100%, Veracruz más de 200% y el gobierno nacional más de 50%. Es decir, no tomamos como opción la deuda para realizar este proyecto. También recordar que había un entorno muy adverso. La crisis de 2008 impactó gravemente el PIB en 2009 y provocando una caída prácticamente de toda la economía nacional. Sin embargo, esta obra gran obra pública, este proyecto y otros, más la inversión que había privada en la ciudad, logró que la Ciudad de México fuera de las entidades que menos cayó el PIB. Otro factor del entorno adverso,
la Ciudad de México desde hace muchos años pierde cada vez más recursos. Del pastel que se distribuye de las participaciones federales, la Ciudad de México cada vez obtiene menos, a pesar de que su contribución al PIB se mantiene. Hubo transparencia en el manejo de las finanzas públicas. Por ejemplo, usamos la tecnología de GRP para administrar el presupuesto de la ciudad. Propusimos una nueva ley de presupuesto y gasto eficiente. Fuimos de las primeras entidades que, con ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo, desarrollamos el presupuesto que ahora se pretende a nivel nacional, que es presupuesto base cero. Hubo mucha inversión pública y privada. Como porcentaje del presupuesto, la Ciudad de México estaba muy por encima de lo que invertía la Federación en obra pública. También hubo incentivos fiscales. No sé, diputada, si tiene alguna pregunta. Diputada, ¿tiene alguna pregunta? No, están comenzando. Señor presidente, yo le puedo hacer una palabra. A ver, que continúe, por favor. ¿Quién tiene la voz? Continúe, tenemos un programa de incentivos donde logramos inversiones de más de 32,000 millones de pesos. En fin, les dejo aquí mayores datos de toda la inversión que logró la ciudad, público-privada, y también la inversión social. Pero pasemos ahora al tema que nos ocupa, al tema de la línea 12 del metro. Bueno, ¿cuál fue la participación de la Secretaría de Finanzas en la línea 12 del metro? Bueno, vamos a ver qué dice la ley. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, en su artículo 30, señala que la Secretaría de Finanzas es responsable de el desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la programación, presupuestación y evaluación del gasto público del Distrito Federal. Derivado de estas obligaciones, la tarea fundamental que me tocó encabezar fue la más difícil: obtener el financiamiento que hiciera posible la realización de la obra por aproximadamente 22,000 millones de pesos. Por supuesto, en esta obra fue posible con una combinación de recursos locales, federales, del Fondo Metropolitano y de deuda pública. Para conseguir los recursos de deuda pública es necesario, según la ley, pues que haya un registro en la cartera de programas y proyectos de inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y recordarles una cosa que es fundamental: la deuda pública de la Ciudad de México es deuda federal y es deuda aprobada por el Congreso de la Unión. Entonces, pues tienen toda la información sobre este proyecto. En el camino, en el proceso de registro en la cartera de proyectos, la Secretaría de Hacienda hizo observaciones, pero la totalidad de esas observaciones fueron atendidas. ¿Cómo comprobamos esto? Pues muy sencillo, con la clave de cartera de proyectos. Es decir, Hacienda libera la clave, el registro en la cartera de proyectos, una vez que son subsanadas todas las observaciones que se hacen. Eso tiene que ver con la parte de la obra. Pasemos ahora al proyecto de prestación de servicios a largo plazo. Aclarar es una cuestión muy sencilla. Esta comisión, y que es de verdad sorprendente que no se haya visto esto en la comisión ni en el dictamen, en todo su documento. No hay recursos federales involucrados en el PPS. No hay un solo peso federal involucrado en este proyecto de prestación de servicios. Por lo tanto, hay una invasión por parte de esta comisión, hay una invasión de poderes hacia el gobierno de la ciudad, que tiene sus órganos de fiscalización de recursos locales. Sin embargo, hay una gran cantidad de observaciones en su documento, con mucha información incompleta y manipulada para hacer observaciones al tema de trenes. Todo el tema de trenes de su informe debería desaparecer. La totalidad de los recursos para financiar el PPS son de naturaleza local y forman parte del gasto corriente anual del sistema de transporte colectivo Metro. Bueno, ¿cómo participó Finanzas? ¿Cómo se ve
en finanzas un proyecto de prestación de servicios de largo plazo. Toda la lógica de la ley presupuestal es anual. Hay algunas excepciones para romper esa anualidad. Cuando ello ocurre, es la Secretaría de Finanzas quien debe autorizar que haya compromisos para varios ejercicios fiscales. Si no fuera así, habría un desorden en la administración pública. Entonces, ¿qué hizo la Secretaría de Finanzas? A petición del Metro, otorgar la autorización multianual al sistema de transporte colectivo para comprometer sus recursos por varios ejercicios fiscales. Ahora, ¿cómo se origina una autorización multianual? Pues esa petición de la dependencia. Es decir, en este caso el Metro, ahí viene el número de oficio, pide a la Secretaría de Finanzas que quiere hacer un PPS. En dicha solicitud se requiere la autorización ¿para qué? Para comprometer recursos en los siguientes ejercicios fiscales y entonces poder contratar su PPS para el servicio de trenes. ¿Por qué da finanzas la multianualidad? Porque así está señalado en el Código Financiero del Distrito Federal, artículo 485. En los casos debidamente justificados de compromisos presupuestales que excedan el periodo anual del presupuesto, las entidades deberán contar previamente con la autorización expresa y por escrito de su órgano de gobierno y de la Secretaría. Al tratarse de un PPS, pues hay reglas de proyectos de prestación de servicios a largo plazo para la administración pública del Distrito Federal. ¿Qué dicen esas reglas? Bueno, el numeral 7 señala que para realizar el PPS, ¿qué debe hacer la entidad? ¿Con qué debe de contar? Primero, con la aprobación de la factibilidad técnico-financiera del proyecto por parte del Grupo de Análisis Técnico-Financiero que prevé las reglas PPS. Esto ocurrió el 10 de diciembre de 2009. El Grupo de Análisis Técnico determinó procedente la factibilidad técnica financiera del proyecto, es decir, que el análisis costo-beneficio da una tasa interna de retorno social positiva, es decir, que sí es viable técnicamente desde el punto de vista financiero seguir adelante con ese proyecto. Después, si es viable, ¿qué debe tener? Punto 2, la autorización de viabilidad presupuestal y del modelo de contrato de prestación de servicios por la Comisión de Presupuestación y Evaluación del Gasto Público y Recursos de Financiamiento del Distrito Federal. Hay una comisión que se encarga de mantener, de supervisar de manera general el equilibrio de las finanzas de la ciudad. Son ellos quienes evalúan la posibilidad de tener compromisos presupuestales que van más allá de un año fiscal. Ello ocurrió el 14 de diciembre de 2009. La comisión recibe la factibilidad técnico-financiera y evalúa a partir de los compromisos que tiene la ciudad a largo plazo si es viable o no el proyecto que está planteando el Metro. Entonces, una vez aprobado la viabilidad presupuestal por la comisión, se otorgó la autorización entonces al Metro para poder comprometer recursos varios ejercicios fiscales. Ahora, para ser específico, ¿la multianualidad autoriza el monto total del contrato? No, porque si así lo hiciera, entonces se tendría que registrar como deuda pública. Entonces, ¿qué autoriza? Autoriza únicamente el poder comprometer anualmente recursos que estarán sujetos a la aprobación de la Asamblea Legislativa año con año. Segunda pregunta, ¿una autorización multianual con carácter presupuestal autoriza la contratación? Pues no. La autorización multianual no autoriza la contratación, ni prejuzga ni valida los mecanismos de contratación que utilice la dependencia que quiera hacer el PPS para la planeación e instrumentación de dicha contratación. Hay en las reglas PPS el artículo 25 que dice eso. Una vez obtenidas las aprobaciones y autorizaciones de los títulos séptimo y octavo de estas reglas, la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad podrá realizar la contratación de los servicios a largo plazo. En el procedimiento de contratación de servicios a largo plazo, la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad deberá observar lo establecido en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, su reglamento y las demás disposiciones legales y administrativas. Quiero enseñarles aquí, este es el oficio multianual, este es el oficio que su servidor firma y tal vez es el oficio más manipulado y tergiversado
en el caso de la línea 2. Este oficio ha dado lugar a 8 columnas en periódicos nacionales con mi petición de que se publique completo, y ningún medio de comunicación ha publicado completo este oficio, que explica por sí solo lo que les acabo de decir. Esta es una petición que llega del Metro para comprometer recursos por 1.588 millones de dólares en un periodo de 15 años. Ahí ya viene el antecedente citado de la Comisión Gasto Financiamiento, del Código Financiero, donde señala el artículo que es Finanzas quien da la multianualidad y se autoriza con carácter extraordinario. Pero estos son los 2 párrafos que nunca han salido y que tal vez, y qué bueno que ojalá esta comisión quiera escuchar. Dice, y leo textual: cabe aclarar que el sistema de transporte colectivo deberá realizar la previsión presupuestal correspondiente en su presupuesto de egresos para cada ejercicio fiscal de vigencia del compromiso multianual, misma que estará sujeta a la autorización de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Es decir, no se autorizan 1.588 millones de dólares, se autoriza que cada año se pueda el Metro ir registrando en su presupuesto para que vaya a la Asamblea Legislativa y le autorice esas obligaciones. ¿Cuál es el otro párrafo que no sale? El último de este oficio. Finalmente, no omito mencionar que la presente autorización no prejuzga ni valida los mecanismos que utiliza el sistema de transporte colectivo para la planeación e instrumentación de la contratación del proyecto para la prestación de servicios de trenes para la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, en el entendido de que para tales efectos deberán observarse todas y cada una de las disposiciones jurídicas aplicables, sino que únicamente se constriñe al compromiso multianual desde el punto de vista exclusivamente presupuestario. Me parece que ahí explica bastante el tema del PPS y la participación de finanzas. Y bueno, decirles que el PPS también fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 30 de diciembre del 2002 y está publicado en la Gaceta. Algunas observaciones que ustedes presentan como conclusiones, aspectos programáticos, financieros y presupuestales, así lo presentaron. Primero, reintegro de recursos. Eso está en litigio. Hay recursos que se destinaron del Fondo Metropolitano, que al Fondo Metropolitano no le gustó cómo lo comprobó, cómo registró la ciudad de esos recursos. Y hay un litigio y lo acaba de confirmar apenas el día de los tamales el doctor Miguel Ángel Mancera, pues diciendo que esto está planteado ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Gobierno de la República, es decir, una instancia federal. Hay un conflicto ahí porque evidentemente no hay ningún fundamento legal para devolver absolutamente nada. Lo dijimos desde el primer momento en aquella extraña conferencia que dio el titular de la Secretaría de la Función Pública. Solo tuvo una aparición pública y fue para denunciar que había que devolver dinero cuando él sabía perfectamente que eso no procedía. ¿Y no procedía por qué? Porque el Fondo Metropolitano tiene un comité técnico que es el que decide a dónde van los recursos. ¿Y por quién creen que está integrado el comité técnico? Por la Secretaría de Hacienda, por el Gobierno del Estado de México, por el Estado de Hidalgo y el Gobierno del Distrito Federal. Y no me hagan recordar quiénes son los titulares de las secretarías, quién era mi colega en el Estado de México, porque entonces también tendrían que citarlo. Decisiones técnicas. No, y luego les digo, hombre. Bueno, googleenlo. Bueno, decisiones técnicas. A ver, como parte de las conclusiones financieras, ustedes presentan que yo tendría que explicar por qué los trenes son de rodada férrea y no neumática. La verdad es que me declaro incapaz de eso. Es decir, esta no es una decisión financiera, es una decisión de una altísima especialización técnica que no tiene nada que ver con la Secretaría de Finanzas. Entonces no sé si se les fue ahí o algo porque es muy evidente. Bueno, contrato PPS. El por qué es PPS y por qué no se compraron de contado. Bueno, no se compraron de contado porque no teníamos el dinero. Dicen, es que hubiera salido más barato si los hubieran comprado de contado. No, la opción más barata era haberlos conseguido regalados, pero la verdad no lo logramos. Sobre la autorización y firma del contrato PPS para la renta de los trenes, ya aclaramos que Finanzas no le corresponde
definir los métodos de contratación de bienes y servicios. Y ya les demostré en el oficio cómo la petición tiene como origen la dependencia y así lo señalan las reglas. ¿Qué dice en términos el artículo 484? Bueno, termino en 2 minutos, presidente. Lo que pasa es que hubo una interrupción en el medio. ¿Qué dice el artículo 484 del Código Financiero del Distrito Federal? El ejercicio presupuestal de los recursos de las entidades será responsabilidad del titular de la entidad que corresponda, así como de los servidores públicos encargados de la administración de los recursos asignados. Es decir, cada dependencia, aquí les traje un dibujo. ¿Qué hace Finanzas? Finanzas envía el proyecto de presupuesto de egresos a la Asamblea Legislativa, la Asamblea Legislativa lo aprueba con las disposiciones para cada secretaría. La Secretaría de Finanzas lo que hace es distribuir a cada dependencia el presupuesto que le toca, cada dependencia ejecuta el presupuesto y es su responsabilidad qué contrata y cómo lo contrata. Es decir, no es la Secretaría de Finanzas quien contrata. Entonces, ¿a qué se limita la participación? Pues a la habilidad presupuestal del proyecto y otorgar la autorización de compromiso de recursos por varios ejercicios fiscales. ¿Por qué CAF y no otra empresa? Pues tampoco les puedo contestar yo, porque la Secretaría de Finanzas no contrata trenes, no tapa baches, no compra vacunas, no hace puentes y no renta trenes. Cada dependencia decide, y les repito, el 485 del Código Financiero. Luego, del tipo de cambio, yo no sé quién les vino a contar esto. Dice, el contrato de CAF, con CAF se estableció al precio del dólar en 16.27 la unidad, cuando el 31 de mayo de 2010, la fecha que se firmó, el precio era 12.91. Y esto se traduce en un sobrecosto de 3.197 millones de pesos. Esto es absolutamente falso. Es falso, falso, falso. El contrato que firma el Metro con CAF el 31 de mayo de 2010 está pactado en dólares. Factura en dólares CAF y se le paga en dólares. Y no hay ninguna cláusula que establezca algún tipo de cambio de referencia. Ahí vienen la cláusula 7.1, la cláusula 7.2. Aquí les traje escaneado el contrato, la parte que corresponde a esa. Me parece que ustedes ya tienen el contrato completo y en ningún lugar se establece algún tipo de cambio preestablecido. Y por último, decirles que la línea 12 no está cerrada por ninguna cuestión presupuestal ni financiera. Muchas gracias.